Hemos vuelto a quedar en nuestro punto de encuentro habitual, el centro comercial del Saler, para salir hacia la playa de la Pobla Farnals, donde queremos almorzar y disfrutar de una lúdica jornada estival. Un dia anava caminant i de sobte em vaig adonar que m'havien enganyat, I el món en el que he crescut no és com havia pensat, i els diners són els que manen i no importa la humanitat. Un recorrido de unos 40 kilómetros que primero nos acercará a la playa de Pobla Farnals por el interior, para después volver por la costa, o lo más cerca posible, y al que si queréis nos podéis acompanyar. Tindrà més recompensa i sempre en una nota és el que és fins al sistema i escolar que pretén controlar, entrenar treballadors, consumidors ben adiestrats. No interessa que lliurement pugues pensar, no interessa que lliurement pugues pensar, no. Ja no crec en cap partit, jo no em xuple el dit, ja no crec que això sigui il·lusió d'elecció, és el que et fan sentir, il·lusió d'elecció, és el que et fan sentir, i és que hi ha més poder, més enllà del que et mostren la tele, és una arma per controlar al poble, i mira al teu voltant, estem hipnotitzats, no sé qui controla les titelles, però no està bé del cap, no està bé del cap. A medida que salíamos de Valencia, se nos van uniendo más integrantes hasta formar un numeroso grupo, con el que casi en línea recta por la vía Churra, que sigue el antiguo trazado de la Romana Augusta, atravesar la huerta norte de Valencia hasta llegar a la localidad de Pobla Farnals, donde enfilaremos el camino al mar. Una altra realitat on compartim i cooperem i l'amor siga la força que guiï els nostres cors. Un dia anava caminant i de sobte em vaig adonar que m'havien enganyat, i el món en el que he crescut no és com havia pensat, i els diners són els que manen i no importa la humanitat, 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 i no importa la humanitat. Sin ninguna dificultad llegamos a la playa y por su paseo marítimo nos encaminamos hacia el abordache, donde nos encontramos que no dan abasto a pesar de ser poco más de las 11. Así que sintiéndolo mucho, decidimos dirigir nuestros pedaleos a la segunda línea detrás de los bungalows. Enseguida localizamos el Orlí, que nos recibe con los brazos abiertos. Aquí devoraremos su reparador almuerzo valenciano, a pesar de que sus dueños son de origen chino, y pasaremos un rato en buena compañía antes de volver a la playa.
Después de comprobar que todavía hace fresco para dejar las bicis y darnos un baño, continuamos ya de regreso por el paseo marítimo, rumbo hacia el sur. Al acabarse el paseo, podemos ver que el proyecto de una vía ciclista por la Marchal sigue siendo eso, un proyecto, lo que nos obliga a dar 1000 vueltas por solares y polígonos hasta recuperar el mar en la pasarela de Meliana, donde nos despedimos. Esperamos que hayas disfrutado de la experiencia, te atrevas a repetirla o te unas a nuestro grupo, o al menos te suscribas a nuestro inhóspito canal. Goodbye.